Tomás era un chico delgado, de ojos grandes y color miel, que vivía en el pequeño pueblo de Los Sauces. Las casas eran de adobe, con techos de paja, y las calles, polvorientas. El pueblo parecía olvidado por el tiempo, y la vida allí era dura. La mayoría de las familias, como la de Tomás, luchaban por conseguir suficiente comida cada día. Su padre, un campesino de manos callosas y espalda encorvada, trabajaba de sol a sol en los campos, pero la cosecha a menudo era escasa. Su madre, una mujer dulce y trabajadora, tejía canastos y hacía pequeños arreglos de ropa para vender en el mercado, pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar un poco de maíz y frijoles. Tomás tenía dos hermanos menores, Ana y Juan, a quienes amaba con todo su corazón. Verlos pasar hambre le dolía más que su propio estómago vacío. Él intentaba ayudar en lo que podía, recogiendo leña en el bosque o cuidando las pocas gallinas que tenían, pero no era suficiente. Últimamente, las cosas habían empeorado. Una sequía había arrasado con los cultivos y la familia se enfrentaba a una situación desesperada. No tenían dinero para comprar comida y el invierno se acercaba rápidamente. El miedo se había instalado en su hogar, como una sombra oscura que amenazaba con consumirlos. Tomás sentía la angustia de sus padres y la tristeza de sus hermanos. Sabía que algo terrible tenía que pasar para que su familia pudiera sobrevivir. La desesperación era un monstruo silencioso que los acechaba a cada instante. La desesperación, como un cuervo negro, revoloteaba sobre la casa de Tomás. Una mañana, mientras ayudaba a su madre a limpiar el patio, una sombra larga y amenazante se proyectó sobre ellos. Era don Rodrigo, el señor del pueblo, montado en un caballo negro y corpulento. Su rostro, marcado por la avaricia y la crueldad, hacía temblar incluso a los más valientes. Don Rodrigo era dueño de casi todas las tierras del pueblo y se aprovechaba de la miseria de la gente. Siempre andaba buscando maneras de enriquecerse a costa de los demás. Su voz, ronca y autoritaria, resonó en el silencio del patio. He venido a hacerles una oferta, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sé que están pasando por un momento difícil. Estoy dispuesto a ayudarlos, a cambio de algo. El padre de Tomás, que había salido de la casa al escuchar la voz de don Rodrigo, se acercó con cautela. ¿A cambio de qué, señor?, preguntó, con la voz temblorosa. Don Rodrigo señaló a Tomás con un dedo gordo y adornado con un anillo de oro. Quiero a tu hijo. Le daré un buen trabajo en mi hacienda. Tendrá comida, techo y ropa. Y les daré una buena suma de dinero a ustedes. El silencio se hizo aún más denso. Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía completamente lo que don Rodrigo estaba proponiendo, pero sabía que no era nada bueno. Era muy joven, apenas tenía 12 años, y su inocencia brillaba en sus ojos como una estrella en la noche. El malvado señor del pueblo lo quería, y eso solo podía significar problemas. El silencio que siguió a la oferta de don Rodrigo era un peso insoportable. Tomás observaba a sus padres, buscando una señal de esperanza en sus rostros demacrados. Su madre tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no decía nada. Su padre, con la mandíbula apretada, parecía librar una batalla interna. Tomás sabía que la decisión era difícil. Sabía que sus padres lo amaban y que nunca lo lastimarían a propósito. Pero también sabía que estaban desesperados. El hambre era un enemigo implacable que los estaba consumiendo lentamente. Finalmente, su padre suspiró profundamente y asintió con la cabeza. Aceptamos, don Rodrigo, dijo, con la voz quebrada. Pero le ruego que cuide de mi hijo. Es un buen muchacho. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de la madre de Tomás. Abrazó a su hijo con fuerza, como si no quisiera dejarlo ir. Mi niño, susurró. Perdóname. Hacemos esto para que tus hermanos puedan comer. Tomás sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No entendía por qué tenía que ser él quien pagara el precio de la supervivencia de su familia.
Pero también entendía que no había otra opción. Don Rodrigo sonrió con satisfacción. Excelente, dijo. Vendré por él mañana al amanecer. Asegúrense de que esté listo. Tomás pasó el resto del día en un estado de shock. No podía comer, no podía dormir. El miedo lo invadía por completo. No sabía qué le esperaba en la hacienda de don Rodrigo, pero presentía que no sería nada bueno. La incertidumbre era una sombra oscura que lo envolvía, robándole la paz y la esperanza. Se sentía solo y abandonado, como una hoja arrastrada por el viento. Al día siguiente, don Rodrigo llegó a buscar a Tomás. Su familia lo abrazó con lágrimas en los ojos antes de que don Rodrigo lo subiera a su carruaje. El viaje fue largo y silencioso, con Tomás mirando por la ventana, viendo cómo su pueblo se alejaba cada vez más. No entendía por qué lo llevaban al mercado, se suponía que iba a trabajar en la hacienda. Cuando llegaron al mercado, Tomás quedó atónito. Nunca había visto tanta gente junta. Había vendedores gritando, animales haciendo ruido y compradores regateando. Don Rodrigo lo bajó del carruaje y lo llevó hasta una plataforma elevada. «Atención, atención», gritó don Rodrigo, con su voz autoritaria. «Tengo aquí un joven fuerte y sano, listo para trabajar. ¿Quién da más por él?» Tomás se sintió como un animal exhibido en una jaula. Las miradas de la gente lo hacían sentir avergonzado y humillado. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desprecio. Se sentía solo y vulnerable, como una pequeña oveja en medio de un rebaño de lobos. Las palabras de don Rodrigo resonaban en su cabeza. ¿Quién da más por él? No era un objeto, no era una mercancía. Era una persona, con sentimientos y sueños. Pero en ese momento, se sentía como si no valiera nada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Quería correr y esconderse, pero no tenía a dónde ir. Estaba atrapado, a merced de don Rodrigo y de la crueldad de la gente. El mercado, que normalmente era un lugar lleno de vida y alegría, se había convertido en una pesadilla para Tomás. En medio del bullicio y la algarabía del mercado, una figura destacaba por su elegancia y porte. Era doña Isabel, una viuda adinerada y respetada en toda la región. Vestía un traje de seda color esmeralda, que realzaba sus ojos verdes y su cabello castaño, recogido en un elegante moño. Su rostro, aunque marcado por la tristeza de la pérdida de su esposo, irradiaba una bondad y una inteligencia que la hacían aún más hermosa. Doña Isabel había llegado al mercado para comprar algunas frutas y verduras frescas para su casa, pero su atención fue captada por el alboroto que se formaba alrededor de la plataforma donde don Rodrigo exhibía a Tomás. Al principio, pensó que se trataba de la venta de algún animal, pero al acercarse, descubrió la horrible verdad. Vio a Tomás, un niño asustado y humillado, de pie en la plataforma, como si fuera un objeto. Sintió una profunda indignación al presenciar tal injusticia. No podía creer que en pleno siglo, todavía existieran personas capaces de tratar a un ser humano de esa manera. Doña Isabel era conocida por su generosidad y su compromiso con los más necesitados. Había dedicado gran parte de su vida a ayudar a los huérfanos y a los pobres. La imagen de Tomás la conmovió profundamente. Vio en él la inocencia y la vulnerabilidad de un niño que necesitaba ser protegido. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados mientras don Rodrigo vendía a ese joven como si fuera una mercancía. Algo en su interior le decía que tenía que hacer algo para ayudarlo. Los ojos de Tomás, grandes y oscuros, reflejaban una profunda tristeza que llegó directamente al corazón de doña Isabel. Vio en ellos el miedo, la soledad y la desesperación de un niño que había sido abandonado a su suerte. Recordó a su propio hijo, que había muerto hacía algunos años a causa de una enfermedad. La pérdida de su hijo la había dejado con un vacío inmenso, pero también la había hecho más compasiva y sensible al sufrimiento de los demás. La forma en que don Rodrigo trataba a Tomás, como si fuera una simple posesión, le pareció abominable.
No podía entender cómo alguien podía ser tan cruel e insensible. La bondad y la justicia eran valores fundamentales en la vida de doña Isabel, y no podía permitir que esa injusticia siguiera adelante. Decidió que tenía que actuar de inmediato. No podía permitir que ese niño inocente cayera en manos de alguien que solo lo veía como una fuente de trabajo o un objeto de placer. Sabía que don Rodrigo era un hombre poderoso y despiadado, pero no le importaba. Estaba dispuesta a enfrentarse a él para proteger a Tomás. Respiró hondo, se enderezó y caminó con determinación hacia la plataforma donde se encontraba don Rodrigo. Su rostro reflejaba la firmeza de su decisión y la determinación de su propósito. Estaba lista para luchar por Tomás, para darle una nueva oportunidad en la vida, para demostrarle que aún existía la bondad y la esperanza en el mundo. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a ese niño de un destino cruel e injusto. Con paso firme, doña Isabel se acercó a don Rodrigo, interrumpiendo su discurso. La gente murmuraba sorprendida al verla. Todos sabían que doña Isabel era una mujer de gran influencia y poder, y su presencia en la plataforma causó un gran revuelo. Don Rodrigo, dijo con voz clara y resonante, creo que está cometiendo un error al tratar a este joven de esta manera. Don Rodrigo la miró con desprecio. ¿Y a usted qué le importa, doña Isabel? Este es mi negocio. Me importa porque es una injusticia, respondió doña Isabel con firmeza. Este niño no es una mercancía. Es un ser humano con derechos. Don Rodrigo soltó una carcajada. ¿Derechos? Bah. Este niño es pobre y su familia necesita dinero. Yo les estoy haciendo un favor. No les está haciendo ningún favor, replicó doña Isabel. Está aprovechándose de su desesperación. Yo le ofrezco una suma de dinero mucho mayor por este joven. La multitud contuvo el aliento. Todos sabían que doña Isabel era muy rica, pero nadie esperaba que desafiara a don Rodrigo de esa manera. ¿Cuánto ofrece?, preguntó don Rodrigo, con una sonrisa burlona. Doña Isabel sacó una bolsa llena de monedas de oro y la mostró a la multitud. Ofrezco 10 veces lo que usted pagó a su familia, dijo. Y además, me comprometo a darle a este joven una buena educación y un futuro digno. Los ojos de don Rodrigo se abrieron con sorpresa. No podía creer que doña Isabel estuviera dispuesta a pagar tanto dinero por un simple muchacho. Pero la avaricia pudo más que su orgullo. La avaricia brillaba en los ojos de don Rodrigo, pero su orgullo herido lo consumía por dentro. No podía permitir que doña Isabel lo humillara públicamente de esa manera. Intentó recuperar el control de la situación. Esto es ridículo, gritó, con la cara roja de furia. Este muchacho ya es mío. He pagado por él y nadie puede quitármelo. No es suyo, don Rodrigo, respondió doña Isabel con calma. Es un ser humano, y nadie puede ser dueño de otro ser humano. Además, yo estoy dispuesta a compensarle por el dinero que usted gastó. No me importa su dinero, rugió don Rodrigo. Este muchacho me pertenece y haré con él lo que me plazca. Intentó tomar a Tomás del brazo, pero doña Isabel se interpuso en su camino. No se atreva a tocarlo, dijo con voz amenazante. Si lo hace, se enfrentará a las consecuencias. Don Rodrigo sabía que doña Isabel no estaba hablando en vano. Aunque él era el señor del pueblo, doña Isabel tenía más poder e influencia que él. Su familia era una de las más antiguas y ricas de la región y contaba con el apoyo de mucha gente importante. Además, doña Isabel era conocida por su carácter fuerte y su determinación. Sabía que si se enfrentaba a ella, podía salir perdiendo. La multitud observaba la escena con expectación. Todos sabían que se estaba librando una batalla entre el poder y la justicia. Y todos esperaban ver quién ganaría. El silencio era tenso, solo interrumpido por la respiración agitada de don Rodrigo y la mirada firme de doña Isabel. Tomás, asustado, se aferraba a la falda de doña Isabel, buscando protección en su presencia. Finalmente,
don Rodrigo, con la cara roja de rabia, cedió. Sabía que no podía ganar esa batalla. Bien, doña Isabel, dijo con voz amarga. Quédese con el muchacho. Pero no crea que esto ha terminado. Me las pagará. Doña Isabel no le dio importancia a sus amenazas. Tomó la mano de Tomás y lo sacó de la plataforma. La multitud la observaba con admiración y respeto. Algunos incluso la aplaudieron. Subieron al elegante carruaje de doña Isabel y se alejaron del mercado. Tomás estaba aturdido. No podía creer lo que acababa de suceder. Doña Isabel lo había salvado de un destino cruel e injusto. Pero no entendía por qué. ¿Por qué una mujer tan rica y poderosa se había molestado en ayudar a un muchacho pobre y desconocido como él? El carruaje los llevó a una hermosa casa, rodeada de jardines y fuentes. Tomás nunca había visto nada igual. La casa era grande y elegante, con paredes blancas y techos rojos. Los jardines estaban llenos de flores de todos los colores, y el aire olía a jazmín y rosas. Doña Isabel lo condujo al interior de la casa. Los muebles eran lujosos y las paredes estaban decoradas con cuadros y tapices. Tomás se sentía fuera de lugar. No sabía cómo comportarse en un lugar tan elegante. Doña Isabel lo llevó a una habitación grande y luminosa. «Esta será tu habitación, Tomás», dijo con una sonrisa. «Espero que te guste». Tomás miró la habitación con asombro. Tenía una cama grande y cómoda, un escritorio con libros y un armario lleno de ropa nueva. Nunca había tenido nada parecido. Pero a pesar de toda esa belleza y lujo, seguía sintiendo confusión y miedo. No entendía por qué doña Isabel lo había salvado. ¿Qué esperaba de él? Esa noche, después de que Tomás cenara en la mesa con doña Isabel, algo que nunca había hecho antes, ya que siempre comía en el suelo con su familia, ella lo invitó a sentarse en el salón. Un fuego cálido crepitaba en la chimenea, creando un ambiente acogedor. Tomás, comenzó doña Isabel con una sonrisa suave, sé que debes estar muy confundido y asustado. Quiero que sepas que no te compré como un esclavo. No te traje aquí para que trabajes para mí. Tomás la miró con incredulidad. Entonces, ¿por qué me salvó?, preguntó con voz temblorosa. Te salvé porque vi la tristeza en tus ojos, respondió doña Isabel. Vi que eras un niño bueno e inocente, y no podía permitir que don Rodrigo te tratara de esa manera. Además, te salvé porque creo en ti. Creo que tienes un gran potencial y que mereces una oportunidad para tener una vida mejor. Una vida mejor, repitió Tomás, sin comprender. Sí, dijo doña Isabel. Quiero darte la oportunidad de estudiar, de aprender, de convertirte en un hombre de bien. Quiero que tengas un futuro brillante y feliz. Tomás estaba abrumado por la emoción. Nunca nadie le había dicho algo así. Siempre lo habían tratado como un niño pobre y sin importancia. Nunca había imaginado que alguien pudiera creer en él y querer darle una oportunidad. Pero, ¿por qué?, preguntó de nuevo. ¿Por qué haría esto por mí? Doña Isabel suspiró y miró el fuego. Porque hace muchos años, perdí a mi hijo, dijo con voz suave. Él también era un niño bueno e inocente, y también merecía una vida mejor. Pero la enfermedad se lo llevó. Al ayudarte a ti, siento que estoy honrando su memoria y dándole una oportunidad a otro niño que la necesita. Las palabras de doña Isabel tocaron el corazón de Tomás. Empezó a comprender que no era solo lástima lo que sentía por él, sino también un profundo deseo de hacer el bien y de honrar la memoria de su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió esperanza. Cumpliendo su promesa, doña Isabel inscribió a Tomás en la mejor escuela del pueblo. Al principio, Tomás se sentía intimidado. Nunca había estado en un lugar así. Los niños vestían uniformes impecables y hablaban con un acento refinado. Él, con su ropa sencilla y su origen humilde, se sentía fuera de lugar. Las primeras clases fueron difíciles. Tomás no sabía leer ni escribir.
Los otros niños ya estaban aprendiendo cosas avanzadas, mientras que él apenas comenzaba con el alfabeto. Se sentía frustrado y avergonzado. Temía no ser lo suficientemente inteligente para aprender. Pero doña Isabel lo animaba constantemente. Le decía que no se rindiera, que tenía mucho potencial y que solo necesitaba tiempo y esfuerzo. Le proporcionó tutores particulares que lo ayudaban con las tareas y le explicaban las cosas que no entendía. Poco a poco, Tomás comenzó a progresar. Descubrió que le gustaba aprender. Le fascinaban las historias que leía en los libros y le encantaba escribir sus propios pensamientos y sentimientos. Se esforzaba por superar sus dificultades y alcanzar a sus compañeros. Aprendió a leer con fluidez, a escribir con caligrafía elegante y a dominar las matemáticas. Descubrió su pasión por la historia y la geografía. Se maravillaba con las historias de civilizaciones antiguas y los mapas de lugares lejanos. La escuela se convirtió en su refugio. Encontró amigos que lo aceptaban tal como era y que lo apoyaban en sus estudios. Se sentía feliz y realizado. Por primera vez en su vida, tenía la oportunidad de desarrollar su mente y de construir un futuro mejor. Doña Isabel observaba sus progresos con orgullo y alegría. Sabía que había tomado la decisión correcta al salvar a ese niño. Con el tiempo, Tomás no solo se puso al día con sus compañeros, sino que lo superó. Descubrió que tenía una mente brillante y una capacidad asombrosa para aprender. Leía libros a una velocidad sorprendente y recordaba cada detalle. Sus profesores estaban impresionados con su inteligencia y su dedicación. Pero lo más importante es que Tomás descubrió que le encantaba aprender. Le gustaba explorar nuevas ideas, resolver problemas y desafiar sus límites. La escuela se había convertido en un lugar donde podía ser él mismo, donde podía desarrollar su potencial y donde se sentía valorado y respetado. Además de su éxito académico, Tomás también hizo amigos en la escuela. Al principio, algunos niños lo miraban con recelo debido a su origen humilde, pero pronto se dieron cuenta de que era un buen chico, amable y generoso. Se hizo amigo de Sofía, una niña inteligente y curiosa que compartía su pasión por los libros. También se hizo amigo de Miguel, un niño atlético y divertido que lo animaba a practicar deportes. Con sus nuevos amigos, Tomás jugaba, reía y exploraba el mundo. Compartían secretos, sueños y aventuras. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos sus éxitos. Por primera vez en su vida, Tomás sentía que pertenecía a un grupo, que era parte de una comunidad. Doña Isabel se alegraba al ver a Tomás tan feliz y realizado. Sabía que había tomado la decisión correcta al darle una oportunidad. Veía en él un futuro brillante y lleno de posibilidades. Y estaba decidida a apoyarlo en todo lo que necesitara para alcanzar sus sueños. Don Rodrigo, por su parte, observaba los progresos de Tomás con rabia y frustración. No podía soportar la idea de que ese muchacho, al que había intentado explotar, estuviera prosperando y siendo feliz. Juró vengarse de doña Isabel y de Tomás, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arruinar sus vidas. Don Rodrigo, consumido por la envidia y el resentimiento, no estaba dispuesto a permitir que Tomás prosperara. No podía soportar la idea de que un niño pobre y sin importancia estuviera recibiendo una educación y teniendo una vida mejor que la suya. Decidió que haría todo lo posible para sabotear la nueva vida de Tomás. Comenzó difundiendo rumores maliciosos sobre Tomás y doña Isabel. Decía que doña Isabel lo había adoptado por razones oscuras, que lo estaba explotando y que no era más que un juguete para ella. También inventó historias sobre el pasado de Tomás, diciendo que era un niño problemático y que su familia lo había vendido porque no podían controlarlo. Estos rumores llegaron a oídos de algunos de los padres de los compañeros de escuela de Tomás. Algunos empezaron a mirarlo con desconfianza y prohibieron a sus hijos jugar con él. Otros incluso lo insultaban y lo humillaban en público. Don Rodrigo también intentó crear problemas directamente con doña Isabel. Envió cartas anónimas amenazándola y exigiéndole que se deshiciera de Tomás.
También contrató a personas para que la siguieran y la acosaran. Tomás se sentía devastado por los ataques de don Rodrigo. No entendía por qué ese hombre lo odiaba tanto. Tenía miedo de que los rumores arruinaran su reputación y lo separaran de sus amigos. Temía que doña Isabel se cansara de él y lo abandonara. Doña Isabel, aunque preocupada por la seguridad de Tomás, se mantuvo firme. Sabía que don Rodrigo estaba intentando intimidarla, pero no estaba dispuesta a ceder. Estaba decidida a proteger a Tomás y a darle la oportunidad de tener un futuro mejor, sin importar lo que don Rodrigo hiciera. Le dijo a Tomás que no prestara atención a los rumores y que confiara en ella. Le aseguró que siempre estaría a su lado para protegerlo y apoyarlo. Doña Isabel no solo protegía a Tomás de las maquinaciones de don Rodrigo, sino que también le enseñaba a ser fuerte y valiente. Le explicaba que don Rodrigo era un hombre cruel y envidioso, pero que no debía permitir que sus ataques lo afectaran. Le decía que debía confiar en sí mismo, en su inteligencia y en su bondad. Le enseñó a no prestar atención a los rumores y a no dejarse llevar por las opiniones de los demás. Le explicó que la gente siempre hablaría, pero que lo importante era saber quién era realmente y qué quería en la vida. También le enseñó a defenderse de los abusos y a no permitir que nadie lo humillara o lo maltratara. Le dijo que tenía derecho a ser respetado y que debía exigir ese respeto. Le enseñó técnicas de defensa personal y le animó a practicar deportes para fortalecer su cuerpo y su mente. Doña Isabel le contaba historias de mujeres valientes y decididas que habían luchado por sus derechos y que habían superado grandes obstáculos. Le hablaba de Juana de Arco, de Marie Curie y de otras heroínas que habían cambiado el mundo con su coraje y su determinación. Tomás escuchaba atentamente las historias de doña Isabel y se sentía inspirado por su ejemplo. Empezó a comprender que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Empezó a creer en sí mismo y en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, Tomás se convirtió en un joven fuerte y valiente. Ya no se dejaba intimidar por los rumores de don Rodrigo ni por las miradas desconfiadas de los demás. Sabía quién era y qué quería en la vida. Estaba decidido a aprovechar la oportunidad que doña Isabel le había dado y a convertirse en un hombre de bien. Los años pasaron, y Tomás se convirtió en un joven apuesto, inteligente y respetado por todos en el pueblo. Su educación, financiada por doña Isabel, lo había transformado en un hombre culto, con un gran conocimiento de la historia, la literatura y las ciencias. Pero lo más importante es que su educación también lo había convertido en una persona bondadosa y generosa, con un profundo deseo de ayudar a los demás. Tomás nunca olvidó sus orígenes humildes ni el sufrimiento que había padecido su familia. Siempre recordaba el hambre, el frío y la desesperación que había sentido cuando era niño. Por eso, se dedicó a ayudar a otros que estaban en necesidad. Utilizaba sus conocimientos para enseñar a leer y escribir a los niños pobres del pueblo. Les daba clases gratuitas en el patio de la casa de doña Isabel, compartiendo con ellos su pasión por el aprendizaje. También ayudaba a los campesinos a mejorar sus cultivos, enseñándoles técnicas agrícolas modernas y proporcionándoles semillas y herramientas. Se convirtió en un consejero para los necesitados, escuchando sus problemas y ofreciéndoles soluciones. Ayudaba a las viudas y a los huérfanos, proporcionándoles comida, ropa y refugio. Visitaba a los enfermos en sus casas, llevándoles medicinas y ofreciéndoles consuelo. La gente del pueblo lo admiraba y lo respetaba. Lo veían como un ejemplo de superación y de bondad. Lo llamaban el joven sabio y acudían a él en busca de consejo y ayuda. Doña Isabel se sentía orgullosa de ver en qué se había convertido Tomás. Sabía que había sembrado una semilla en buena tierra y que esa semilla había florecido en un árbol frondoso, que daba frutos de amor y de generosidad. Don Rodrigo, por su parte, veía los éxitos de Tomás con rabia y frustración. Su odio hacia el joven crecía cada día, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arruinar su vida. Tomás nunca olvidó su antiguo pueblo, los Sauces, ni a su familia.
Sabía que seguían viviendo en la pobreza y que necesitaban ayuda. A pesar de la oposición de don Rodrigo, quien le prohibía acercarse a su antiguo hogar, Tomás decidió que debía hacer algo por su gente. Con el apoyo de doña Isabel, comenzó a organizar viajes a los sauces. Llevaba comida, ropa, medicinas y herramientas para su familia y para otros habitantes del pueblo. Les enseñaba nuevas técnicas de cultivo, les ayudaba a construir mejores casas y les daba consejos sobre cómo mejorar su salud. Tomás también se preocupó por la educación de los niños de los sauces. Creó una pequeña escuela en el pueblo y contrató a un maestro para que les enseñara a leer y escribir. Les proporcionó libros y materiales escolares y les animó a seguir estudiando. Gracias a la ayuda de Tomás, la vida en los sauces comenzó a mejorar. Los campesinos aprendieron a cultivar mejores cosechas, las familias tuvieron acceso a alimentos y medicinas, y los niños recibieron una educación. El pueblo, que antes parecía olvidado por el tiempo, comenzó a prosperar. La gente de los sauces estaba muy agradecida con Tomás. Lo veían como un héroe, un salvador que había regresado para ayudarlos. Su familia, en particular, estaba muy orgullosa de él. Sus padres lo abrazaban con lágrimas en los ojos y le agradecían por no haberlos olvidado. Sus hermanos lo admiraban y lo veían como un ejemplo a seguir. Don Rodrigo, al ver los progresos de los sauces, se enfureció aún más. No podía soportar la idea de que Tomás estuviera ayudando a su antiguo pueblo y desafiando su autoridad. Juró que se vengaría de Tomás y de doña Isabel, y que haría todo lo posible para destruir todo lo que habían logrado. Comenzó a tramar un plan malvado para arruinar la vida de Tomás y hundir a los sauces en la miseria. El plan de don Rodrigo era cruel y despiadado. Aprovechándose de una mala cosecha en los sauces, don Rodrigo subió los impuestos de manera exorbitante, sabiendo que las familias no podrían pagarlos. Su intención era embargar sus tierras y dejarlos en la miseria, obligándolos a abandonar el pueblo. Tomás, al enterarse del plan de don Rodrigo, se sintió indignado. No podía permitir que ese hombre destruyera el pueblo que tanto amaba. Decidió que debía enfrentarse a don Rodrigo y detenerlo. Con la ayuda de doña Isabel, Tomás reunió pruebas de las acciones corruptas de don Rodrigo. Descubrió que había estado robando dinero del gobierno y que había estado extorsionando a los campesinos. También encontró documentos que demostraban que don Rodrigo era dueño de tierras que había obtenido de manera ilegal. Tomás llevó las pruebas a las autoridades competentes y denunció a don Rodrigo por sus crímenes. Al principio, las autoridades se mostraron reacias a actuar, ya que don Rodrigo era un hombre poderoso y temido. Pero gracias a la perseverancia de Tomás y al apoyo de doña Isabel, finalmente decidieron investigar. La investigación reveló la verdad sobre las acciones de don Rodrigo. Fue arrestado y juzgado por sus crímenes. La gente del pueblo testificó en su contra, revelando sus abusos y su crueldad. Finalmente, don Rodrigo fue declarado culpable y condenado a prisión. Sus tierras fueron confiscadas y devueltas a los campesinos. El pueblo de los sauces se salvó de la destrucción. La inteligencia y la valentía de Tomás, junto con la ayuda de doña Isabel, habían logrado derrotar a don Rodrigo y poner fin a su reinado de terror. El bien había triunfado sobre el mal. Después de la derrota de don Rodrigo, la vida en el pueblo volvió a la normalidad. Los campesinos recuperaron sus tierras, los niños volvieron a la escuela y la paz reinó en el corazón de todos. Tomás se sentía feliz y realizado. Había logrado vengar a su pueblo y hacer justicia. Una tarde, Tomás fue a visitar a doña Isabel. La encontró sentada en el jardín, leyendo un libro. Se acercó a ella con el corazón lleno de gratitud. Doña Isabel, dijo con voz suave, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted me salvó la vida, me dio una educación y me enseñó a ser un hombre de bien. Sin usted, yo no sería nada. Doña Isabel sonrió y lo miró con cariño. Tomás, no tienes nada que agradecer, dijo. Yo solo hice lo que creía que era correcto.
Vi en ti un gran potencial y quería darte la oportunidad de desarrollarlo. Me siento muy orgullosa de ver en qué te has convertido. Tomás se arrodilló ante doña Isabel y le besó la mano. Usted es como una madre para mí, dijo con lágrimas en los ojos. La quiero y la respeto por siempre. Doña Isabel lo abrazó con ternura. Yo también te quiero, Tomás, dijo. Eres como el hijo que nunca tuve. Tomás se dio cuenta de lo importante que había sido doña Isabel en su vida. Ella no solo lo había salvado de la esclavitud, sino que también lo había guiado, lo había apoyado y lo había amado como a un hijo. Le debía todo lo que era y todo lo que había logrado. Le agradeció por siempre su bondad, su generosidad y su amor. Supo que su destino estaba irrevocablemente ligado al de ella. Doña Isabel contemplaba a Tomás con una mezcla de amor y orgullo. Lo había visto crecer desde un niño asustado y vulnerable hasta un hombre valiente, inteligente y compasivo. Había sido testigo de su transformación, de su lucha por superar las adversidades y de su dedicación a ayudar a los demás. Sentía que había cumplido su misión en la vida. Había honrado la memoria de su hijo fallecido dándole una oportunidad a otro niño que la necesitaba. Había sembrado una semilla en buena tierra y había visto cómo florecía en un árbol frondoso. Se sentía orgullosa del hombre en que se había convertido Tomás. No solo era un hombre educado y respetado, sino también un hombre de principios, con un gran corazón y un profundo sentido de la justicia. Sabía que Tomás seguiría haciendo el bien en el mundo y que su legado perduraría por generaciones. Doña Isabel también se sentía agradecida con Tomás. Él le había devuelto la alegría de vivir y le había dado un nuevo propósito. La había ayudado a superar el dolor de la pérdida de su hijo y le había demostrado que aún había bondad y esperanza en el mundo. Juntos, habían construido una relación especial, basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Eran como madre e hijo, unidos por un vínculo indestructible. Sabían que siempre estarían el uno para el otro, en las buenas y en las malas. Doña Isabel se sentía afortunada de tener a Tomás en su vida. Él era su mayor tesoro, su mayor orgullo y su mayor alegría. Y sabía que, juntos, seguirían haciendo del mundo un lugar mejor. Decidió que lo apoyaría en cada paso de su camino. Tomás y doña Isabel vivieron felices durante muchos años, dedicando sus vidas a ayudar a los demás y a demostrar que la bondad puede cambiar el mundo. Tomás se convirtió en un líder en su comunidad, inspirando a otros a seguir su ejemplo y a trabajar por un mundo más justo y solidario. Utilizó su inteligencia y su educación para defender los derechos de los pobres y los oprimidos. Creó escuelas, hospitales y orfanatos, proporcionando educación, atención médica y refugio a los necesitados. Doña Isabel lo apoyó en cada paso del camino, proporcionándole recursos, consejos y amor. Se convirtió en su consejera y su confidente, ayudándolo a tomar decisiones importantes y a superar los obstáculos. Juntos, transformaron su comunidad y se convirtieron en un ejemplo para otros pueblos y ciudades. Demostraron que la pobreza no es un destino, sino una circunstancia que se puede superar con educación, trabajo y solidaridad. Demostraron que la bondad es contagiosa y que puede cambiar el mundo. Su historia se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación. Los niños aprendieron sobre la valentía de Tomás y la bondad de doña Isabel, inspirándose en su ejemplo para seguir sus pasos. Y así, el legado de Tomás y doña Isabel perduró por siempre, demostrando que incluso un niño que fue vendido como esclavo puede convertirse en un héroe, y que una viuda que perdió a su hijo puede encontrar un nuevo propósito en la vida ayudando a los demás. Demostraron que la bondad es el arma más poderosa del mundo y que puede cambiar el destino de las personas y de los pueblos. Su amor, su compasión y su generosidad iluminaron el camino de muchos, demostrando que un mundo mejor es posible, si todos ponemos de nuestra parte. La semilla de bondad que doña Isabel sembró en el corazón de Tomás floreció para siempre.